La clave no está en que formules el título, formules el problema. No, 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 no. La clave es que problematices respecto a lo que piensas investigar. Y a lo largo de esta clase esperamos explicar con ejemplos de manera directa e indirecta sobre este aspecto que tiene que ver con la problematización. En todo caso, preguntar tiene que ver con la formulación del problema y encontrar respuestas tiene que ver con ya el desarrollo de la investigación. Le vamos a pedir a Paulette Alcione, está Paulette Alcione con nosotros. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Presente. Buenas noches. Lea usted esa parte que dice investigación. Investigación es el estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales, diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable. Muy bien, esta es una definición que seguramente ya lo han visto más de una vez, pero en todo caso solamente decir que la investigación tiene que ver con proposiciones hipotéticas, con algo que esperamos alcanzar. Y esto tiene que ver con el arte de problematizar. Por ejemplo, y voy a poner ejemplos sobre cosas que ya se han investigado en demasía. Por lo tanto, voy a pedir a los alumnos que eviten presentar ideas de investigación en base a los ejemplos que yo voy a dar. Porque ya los ejemplos que voy a dar está basado en cosas que ya se han dicho en demasía. Por ejemplo, proposiciones hipotéticas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría decir, un investigador, en este caso Paulette, por ejemplo, podría tener una amiga que estaba embarazada o un familiar que estaba embarazada y de pronto le han dado la noticia de que ha tenido un parto prematuro y que el producto, el recién nacido, está en cuidados intensivos neonatales porque ha nacido con 33 semanas y tiene una serie de complicaciones. Y de pronto la pregunta sería, ¿qué tan frecuente será la prematuridad? En el tiempo la prematuridad ha ido incrementándose o ha ido disminuyendo. Tal vez la respuesta es que año a año se ha ido incrementando. Pero en todo caso, ¿la prematuridad también fue un problema hace 10 años? Claro que sí. La pregunta es, ¿la prematuridad es más problema que hace 10 años? Probablemente que sí. Hace 10 años se sabía cuáles eran las causas de la prematuridad, cuáles eran los factores de riesgo. La pregunta sería, si esos mismos factores de riesgo de hace 10 años son los mismos de ahora, o hay alguno nuevo, o hay alguno que tiene más importancia que antes. Y todo eso tiene que ver con el arte de problematizar. Y en todo caso, también a partir de esa problematización, vamos a plantear, ¿no?, proposiciones hipotéticas para tratar con anticipación, en base al conocimiento sólido y en base al conocimiento reciente, poder plantear estas proposiciones hipotéticas. En general, vean jóvenes, esto debe quedar muy claro. La investigación no es para solucionar problemas de las personas, no es para solucionar problemas de los pacientes. En sensu estricto, la investigación es para generar conocimiento. Que luego ese conocimiento sirva a las personas es otra cosa, pero nunca se hace una investigación para solucionar los problemas de las personas o de los pacientes. Muy bien. Y miren, hay este dicho que hemos planteado basado en algunas cosas que hemos leído y la experiencia, y tiene que ver con la problematización. Le voy a pedir a Alan Raúl
que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Y sobre la problematización para identificar el problema de investigación. Identificar el problema de investigación a través de la problematización constituye el asunto más importante en el proceso de investigación, y hacerlo bien constituye el 50% de la solución del problema. Pablo Grajeda. Muy bien, entonces, si identificamos bien a través de la problematización lo que queremos investigar, en este caso para la tesis, ¿correcto? Es ya casi el 50% de la solución del problema. Y nuevamente, la problematización no significa que ustedes me digan, este es el título de la investigación o este es el problema. No, no. Es todo un proceso mediante el cual ustedes dicen por qué consideran que lo que están planteando es algo que requiere ser investigado. Y eso tiene que estar escrito. En nuestro esquema del proyecto de tesis que se maneja en la universidad, eso corresponde al punto 1.1. Y el punto 1.1 es planteamiento del problema. Y como ustedes luego van a ver y seguramente han revisado, cuando hacemos la calificación, prácticamente el 1.1 sobre un total de 100 puntos en el proyecto acabado, eso creo que vale como 25 puntos por lo menos. Por eso que esa parte es la parte que hay que sustentar adecuadamente, y eso tiene que ver con la problematización. Entonces, la pregunta es entonces, ¿qué es un proyecto de tesis? Y le vamos a pedir a Stephanie Alejandra para que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Proyecto de tesis. Descripción por escrito de un plan de estudio detallado. Herramienta fundamental de trabajo en cualquier estudio. Además de que es un requisito necesario para conseguir financiación para un proyecto. Plan de trabajo de un estudio científico. Miren, el proyecto de tesis tiene todas esas connotaciones, pero sobre todo es una descripción por escrito de un plan de estudio detallado que nosotros vamos a desarrollar y que incluso podría dar lugar a que podamos conseguir financiamiento, ¿no? Porque probablemente hayan proyectos de tesis que requieran pues un presupuesto mayor. De hecho, en la facultad hay muchos proyectos que se han hecho en los semestres anteriores que han conseguido financiamiento, por ejemplo, de Concitec, ¿no? Por varios miles de soles, ¿no? Incluso centenas de miles de soles que se han conseguido, por lo menos en algún caso en ahí. Entonces, si ustedes tienen una idea bien clara y que tiene incluso un costo, pueden hacerlo, porque finalmente si la idea es adecuada y apropiada, se puede conseguir financiamiento. Hay un financiamiento con menor costo que da la universidad, que también es otra fuente, pero Concitec puede dar un financiamiento mayor. Pero lo cierto es que ustedes, para graduarse, tienen que hacer un proyecto de tesis, y en este curso, en esta asignatura, terminando el semestre, tienen que tener acabado ese proyecto de tesis. Nuevamente, no piensen que esto es para salvar la asignatura, es para salvar el curso, no. Piensen que con este proyecto ustedes van a obtener el grado académico ¿no? y el título profesional de médico cirujano. Por lo tanto, tienen que poner todas las ganas del mundo. ¿Para qué sirve un proyecto de tesis? Y le vamos a pedir a José Manuel que nos lea esa lámina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Para qué sirve un proyecto de tesis? Para obtener una subvención, ayuda a definir el problema de investigación, organizar en forma eficaz el estudio, facilitar la revisión técnica y crítica del estudio, asegurar que no se modifiquen los objetivos planteados, punto de partida para desarrollar una investigación conducente a obtener un grado académico. A un grado académico
o aquí lo vamos a agregar, o título profesional, ¿no? Para que esté completa la lámina, la vamos a guardar. Déjenme, está aquí y correcto. Muy bien. Entonces, miren, para todo eso que se ha leído, sirve elaborar un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, vamos a esperar que termine que se guarde bien el documento para continuar, ¿no? Lo cierto es que el proyecto debe permitir y plantear qué es lo que van a hacer cuando ustedes hagan la investigación. Y aquí lo cierto es que los problemas no tienen que estar en la cabeza del investigador, o sea, no tienen que estar en la cabeza del estudiante. Porque muchas veces los estudiantes me plantean problemas que están en su cabeza, pero que no existen en la realidad. Y por eso esta lámina dice hechos y problemas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y le vamos a pedir a Daphne Gavina que nos haga la lectura de esta lámina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hechos y problemas. Los hechos forman parte de la realidad. El problema es planteado por el investigador. Trata siempre de hechos conocidos. No todo hecho conocido constituye un problema. Muy bien. Solamente para reiterar, idealmente y lo normal es que el investigador identifique el problema desde la realidad. Muchos de ustedes ahora están en ese proceso, pero muchos de ustedes no están con seguridad identificando el problema desde la realidad. Están identificando desde lo que ustedes piensan en vuestra cabeza, desde lo que ustedes han visto en un artículo o les parece un tema interesante. Lo cual tampoco está mal, como luego vamos a ver. Pero apenas uno tenga esa idea en la cabeza, tiene que observar la realidad para ver si eso que estoy pensando en mi cabeza realmente es algo que ocurre en la realidad, es decir, en los hechos. ¿Correcto? Por lo tanto, cualquier hecho o circunstancia que se da en la vida diaria constituye un hecho y de ella tiene que identificarse el problema de investigación. De hecho, digamos, como parte de este proceso de investigación, los hechos por sí solos no constituyen un problema. Hay muchos hechos que no son un problema de investigación. Muy bien. Vamos a continuar. Y lo otro es que muchas veces los problemas son cambiantes. Por ejemplo, no es lo mismo el tema de la prematuridad en Cusco que en Quillabamba, que en Espinar o en el área rural. Entonces también tiene que ver con el lugar donde se hace el estudio. ¿Cuál puede ser el origen de las investigaciones? Por una parte, los problemas que vayamos viendo en la realidad, a partir del ejemplo que les dije de vuestra compañera, que tenía una amiga que tuvo un embarazo y que su bebé estaba en cuidados intensivos neonatales, y a partir de haber observado eso en la realidad, ella podría preguntarse si eso es un problema que requiere ser investigado. Y entonces hay una relación entre el problema con los hechos, o sea, con lo que se está observando en la realidad. Pero también las investigaciones pueden partir de las ideas, de algunas opiniones. De pronto me acuerdo que cuando pasamos la visita en el curso de gastroenterología, el profesor dijo, sobre este tema no se ha estudiado mucho y valdría la pena ser investigado.
y me acuerdo y digo, y tal vez ese puede ser un tema que yo podría hacer. Es cierto, la idea está ahí, pero habría que ver si a partir de esa idea y a partir de lo que dijo el profesor, realmente eso está ocurriendo en la realidad, eso está ocurriendo en los hechos. Y para eso, ya sea yo identifique la investigación a través de los problemas desde la realidad o ideas desde lo que dijo el profesor, desde lo que leí en un artículo científico, desde lo que leí en una revisión sistemática, desde lo que leí en una tesis que da una sugerencia de que hay que investigar tal o cual cosa o hay que ampliar tal cosa, pero son ideas. Sea cual fuese el caso, la mejor forma, una vez que ya tenemos identificado, ya sea el problema a partir de la realidad o de las ideas propiamente dichas, estoy obligado a hacer una revisión sistemática de la literatura, tanto desde el conocimiento sólido como desde el conocimiento reciente. Conocimiento sólido, última vez que voy a decir esta palabra, conocimiento sólido es todo aquello que ya está escrito como conocimiento. Libros, tratados, estudios de metaanálisis, revisiones sistemáticas. Conocimiento reciente se refiere a publicaciones científicas de investigaciones recientes, en lo posible de los 5 últimos años. Una sugerencia: eviten tomar como referencia las tesis que pueden encontrar en otras universidades. La base del conocimiento de reciente que vamos a requerir luego en estudios previos, de los 10, por lo menos 8 tienen que ser publicaciones científicas. ¿Correcto? Entonces, estamos siendo claros en esto para que no haya... Muy bien. Y entonces le vamos a pedir a Erika que haga la lectura de esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Fuentes para la formulación de problemas. La realidad misma, las formulaciones teóricas y las fuentes documentales. Muy bien. Un poco lo que ya hemos mencionado, la realidad misma, de lo que estoy observando en la realidad, lo que su compañera Paulette hemos puesto de ejemplo, a partir del caso que ha tenido, hipotético evidentemente, de formulaciones teóricas, ¿no? Hoy, mire, esto creo que es así, podría ser así, se explica así, todo está en la cabeza, pero no está mal, ya he dicho. Y las fuentes documentales es revisiones sistemáticas, sugerencias de investigaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué otras fuentes de ideas para una investigación pueden haber? Y le vamos a pedir a Coraima que nos haga la lectura de esta lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Fuentes de ideas para una investigación. Experiencias individuales, observaciones personales, conversaciones, materiales escritos como libros, revistas, diarios, tesis. Ya entonces estamos especificando mucho más, ¿no? La experiencia individual de Paulette, claro que es hipotético, pero tal vez ustedes han tenido alguna experiencia similar o parecida y que les ha llamado la atención. No necesariamente de un familiar, tal vez de alguien que durante las rotaciones lo han visto. Observaciones personales, conversaciones, ¿no? Entre ustedes, oye, mira, yo quiero estudiar esto, ¿qué te parece? Pero mira, sí, puede ser por ahí, pero ya se conoce eso, ya está descrito. Entonces, en las conversaciones puede, ¿no? A veces en los hospitales los días sábados hay presentación de casos clínicos, también ahí se dice, sí creo que vale la pena investigarse estas cosas, etcétera, etcétera. Y de hecho también hay lo que está en libros, revistas, diarios, tesis, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un diario puede ser una idea, puede ser una fuente de idea de investigación? Podría serlo, ¿no? De pronto, digamos, es el Día Mundial del Donador
y el diario dice, en el Perú, solo 2 de cada 1000 personas dicen que van a donar órganos. Y dan cifras estadísticas de que este año debieran haber recibido en Cusco 300 personas la donación de órganos y solo 5 han recibido la donación, ¿no? Ahí está una fuente de una idea para investigación. Así como es un diario, podría ser un noticiario, ¿sí? Entonces, sobre algo que nos llame la atención, sobre algo que requiere una respuesta. ¿Y dónde pueden surgir esas ideas de conversación? Y le vamos a pedir allí a Sofía Alejandra que nos haga la lectura de esa lámina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el surgimiento de las ideas de investigación, donde se agregan grupos al observar la realidad, al leer una revista o un libro, al estudiar en casa, ver televisión o ir al cine, al charlar con otra persona, al recordar alguna vivencia personal. Muy bien. Y claro, por ejemplo, eso ya no es tan válido ahora, pero en su momento, cuando apareció el COVID, fue una fuente, pues, riquísima sobre ideas de investigación. Por ejemplo, todos sabemos que colapsaron los hospitales, ¿no? Pacientes mueren en las puertas de los hospitales. La pregunta es, ¿qué factores han hecho para que haya una alta mortalidad, ¿no? En su momento, incluso algunas personas, incluido Elmer Huertas, dijo que tal vez la altura podría protegernos frente al COVID. Nada más falso, ¿no? Pero puede dar lugar, pues, a investigaciones, ¿no? Entonces, miren, o por ejemplo, factores asociados a quienes se complicaban más con la presencia del COVID. ¿Cuáles eran los factores asociados? Muchas personas que tenían COVID se complicaban, ingresaban a UCI. Y claro, les hacían toda la intubación y muchos de ellos terminaban con estenosis traqueal. Y la pregunta era, ¿por qué unos sí hacen estenosis y otros no? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo para que ciertos pacientes que tenían COVID hiciesen estenosis y otros no? Y así, miren, y todo parte de la realidad. Claro que tan fácil como eso no va a volver a ocurrir fácilmente, pero además que era una enfermedad nueva, ahí había una riqueza. Lamentablemente ahora ya no, porque en gran parte los estudios sobre COVID ya se han hecho. Entonces, y ya digamos, no es el momento. Entonces, para los que están pensando hacer COVID, dejen esa idea. Salvo que sea recontra novedoso, pero si me van a decir factores de riesgo asociados a mortalidad por COVID, eso hay 10 estudios, ¿no? O sea, aquí en Cusco, ¿no? Entonces, pero solamente les mostraba esta lámina porque miren cómo a partir de lo que ha ocurrido en la vida real, lo que uno ha observado a partir de las noticias, lo que había en la televisión, uno podría identificar ideas de investigación, es decir, desde la realidad, ¿no? Sin embargo, 4 personas mueren al día por falta de donantes, ¿no? Y claro, el tema de donación de órganos también ya se ha trabajado mucho. Nuevamente, cuando yo doy ejemplos que no sirvan, pues, y nuevamente, no se aceptan estudios netamente descriptivos. Tienen que ser estudios donde haya una relación de 2 o más variables. Vaguedad de las ideas iniciales. Y le voy a pedir a Darwin que nos haga la lectura de esa lámina. Doctor, buenas noches, compañero. Noches. Vaguedad de las ideas iniciales. Las ideas iniciales de investigación suelen ser vagas o generales, por lo que requieren una investigación posterior para afinarlas. Cuando alguien desarrolla una idea de investigación, es necesario que se introduzca dentro del área de conocimiento en cuestión. Muy bien, ya tengo más o menos una idea. Y no se centren solo en una idea, identifiquen 1, 2, hasta 3 ideas. De esas 3, vean usted cuáles de ellas puede parecer que
que es más interesante, es algo con la cual ustedes se sentirían mejor si lo hacen como investigación. Entonces lo que tienen que hacer es introducirse en el área del conocimiento. Por ejemplo, si, como en el caso de Paulette, a partir de esa experiencia hipotética que tuvo, dice hoy voy a investigar sobre la prematuridad y sus factores de riesgo. Entonces lo que tiene que hacer Paulette, ¿qué cosa es? Por lo menos leer unos 3 libros de textos, ya sea de neonatología o revisión sistemática, sobre lo que es la prematuridad, qué significa, causas, consecuencias, algo general, amplio y el conocimiento que ya se conoce. Pero no basta eso. Además de leer esos 3 libros, tratados o textos, o conocimiento sólido, tiene que leer por lo menos 2 o 3 estudios similares o parecidos de publicaciones científicas, para que conozca el tema a profundidad, porque haciendo esta profundización inicial se puede ir dando cuenta que tal vez está en buen camino. O puede que no, porque de pronto va a encontrar que ya hay 2 o 3 publicaciones sobre prematuridad en los últimos 3 o 4 años en Cusco. O sea, ya está, hay muchos estudios que ya han hecho eso. Entonces ya, por el momento, eso ya está limitado. Lo peor que puede hacer una persona es no hacer eso, y cuando presente su idea, de pronto el profesor o el jurado le diga, ¿sabe qué? Esto ya se ha investigado en demasía, cambie de tema. Y si hay eso, lo más probable es que si se retrasa, va a terminar jalando la asignatura, y no solo eso, igual el jurado no va a aceptar ese proyecto de tesis. Nuevamente, jóvenes, esto no es para salvar la asignatura, esto es para que ustedes obtengan el título profesional, y lo tienen que hacer bien. Si lo hacen bien, la consecuencia es que van a aprobar. Entonces ya están avisados. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué es un problema de investigación? Y le vamos a pedir a Itziar Celeste para que haga la lectura de esta lámina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Qué es un problema de investigación? Es un estado de insatisfacción en el conocimiento o en la realidad que requiere una respuesta o solución. Es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Muy bien. A ver, le vamos a pedir a otra persona más, a Anthony. Anthony, ¿está por ahí? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, doctor. A ver, vuelve a leer la lámina con calma y pausa y paciencia. Está bien, doctor. ¿Qué es un problema de investigación? Es un estado de insatisfacción en el conocimiento o en la realidad que requiere una respuesta o una solución. Es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Muy bien. Entonces vamos a empezar primero contigo. ¿Tienes ya una idea de investigación? Sí, doctor. A ver, te escuchamos. Tienes el tiempo necesario para argumentar y plantear tu idea o problema de investigación. Bueno, doctor, un tiempo yo estuve leyendo sobre suplementos de colágeno que se usan en personas que tienen artrosis, que lo que gusta más que todo es aliviar, digamos, el dolor. Y en los últimos años un suplemento que estaba tomando, digamos, un poco de mostrando beneficios, era colágeno tipo 2 no desnaturalizado. Y los estudios que se hicieron sobre más que todo van entre rangos de 30 días hasta 120 días. Y el uso de la suplementación es diaria. Entonces ahí mi idea surgía por 2 lados en cuanto al tiempo, de que si más de los 120 días que ya habían estudiado, los beneficios aún se mantendrían o no, o de que si se hace una toma interdiaria, por ejemplo, intermitente,
también se mantendrían los beneficios o no. Ahí va más mi idea de investigación, doctor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado de insatisfacción? El estado de insatisfacción sería en el saber que si la toma diaria es 100% necesaria o no, o si se pueden usar tomas interdiarias intermitentes y se verían los mismos resultados o no. Pero se supone que, primero, esto ya se conoce, es conocimiento sólido en el conocimiento científico. Sería más conocimiento reciente, doctor. No. Puede ser reciente, pero ¿hay publicaciones científicas que hablan de esto? Sí, doctor. ¿Ya qué dice ese conocimiento? Cuéntame. Que la toma diaria de ese suplemento de colágeno tipo 2, aproximadamente a los 60 días, 2 meses a 3 meses, se empieza a ver ya, a notar los beneficios sobre las articulaciones, sobre disminución de dolor y demás. Pregunta, los pacientes que tienen problemas articulares de la rodilla, por ejemplo, como parte de la guía de práctica clínica, ¿está el uso de este colágeno? No, doctor. Recién establecido, no he revisado una guía, doctor, específicamente. No le podría mencionar. Por eso ya vamos a ver. 2. Si hablamos del nivel de conocimiento, el nivel de conocimiento y el aporte científico de esto, ¿es alto o es bajo? Porque mire, cuando hay una cosa que tiene resultados, debería estar en la guía de práctica clínica, ¿no? Creo que sí, doctor, porque habían hecho una revisión sistemática, pero no sé si esa revisión sistemática, porque fue reciente, 2022, 2023, no sé si ya lo habían incluido en la guía. Claro, entonces, no. Me han dicho, ¿no? Dice que hay, parece que existe, ¿no? Entonces, si quieres hacer eso, ya tendrías que haber buscado y tendrías que leer sobre el tema, ¿no? Lo otro, ¿qué te hace pensar y por qué plantearías que la toma sea interdiaria y no diaria, como dicen quienes lanzan estos productos? Porque todos los estudios siempre aplicaban la toma diaria, entonces... Pregunta, ¿por qué piensas que la toma interdiaria va a ser lo mismo que la toma diaria? ¿Cuál es tu base científica para eso? Porque su base de esa toma diaria era porque generaba una respuesta, digamos, inmune, no era tiempo, digamos, de vida de un fármaco, algo así, no era, sino que es de acuerdo, básicamente, a partir de ese suplemento, de la toma de ese suplemento, se genera una respuesta inmunitaria que permitía que se liberaran unas citoquinas antiinflamatorias a nivel de las articulaciones. Entonces, esa respuesta antiinflamatoria no lo especifican bien que cuánto dure, no se sabe. Entonces, ¿por qué no lo hacen cada 3 días? Exacto, esa era mi duda por eso. No, pero ¿cuál es la base científica para cuestionar eso? Que no hay ningún estudio, porque son todos, digamos, los estudios. Pero porque no hay un estudio. O sea, estás planteando, ¿qué te hace pensar que da lo mismo? Porque... O sea, yo quiero hacer que ya tomen una vez a la semana. ¿Y por qué quieres hacer? Porque no hay un estudio sobre eso. Porque considero que la respuesta inmunitaria creo que podría durar un poco más. O sea, ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, cuéntame con el colágeno. ¿En qué se transforma? Y luego, ¿cómo afecta eso o incide en el sistema inmunitario? Lo que generaba este colágeno tipo 2, doctor, era que generaba una respuesta a nivel de tracto gastrointestinal. Pues no está bien estudiado, pero lo que pasa es que liberaban citoquinas antiinflamatorias a nivel de las articulaciones. Parece, me han dicho, no, así tienes que decir, produce esto, produce el otro, pasa esto, pasa lo otro.
Entonces, porque el laboratorio no creo que diga, pues, ¿no? O sea, que no sean diarias las tomas, porque se supone que están dosificadas, ¿no? Porque incluso previamente se supone que han hecho estudios en animales, ¿no? Y habría que revisar esos estudios en animales, ¿no? Porque si no tienes y solamente dices no, porque nadie ha hecho y yo quiero hacerlo, o sea, no es una... Y lo otro es, ¿cómo tú garantizarías que la gente tome? Ya estamos viendo la factibilidad. Porque quienes han hecho esos estudios, ensayos clínicos, tienen supervisores que garantizan que la gente tome, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí hay el tema de la factibilidad. Mira, me parece un tema interesante, pero me parece que hay temas que no vas a poder controlar. ¿Sí? Y no está claro cuál es el estado de insatisfacción en el conocimiento, ¿no? Pero podría en todo caso, digamos, abordar un poco más y para tenerlo más claro, como lo que haría, digamos, es introducirme más en ese conocimiento para ver justamente si es que va o no va. Sí. ¿Cuántos estudios de investigación similares o parecidas has encontrado a la fecha? 4. Ok. Por lo mínimo deberías tener 10, ¿no? Pero ahí habría que ver si todos esos son similares a lo que quieres hacer. Yo te estoy dando solamente ideas, no te estoy diciendo sí, no, tú tomarás la decisión. Pero ya tienes que tomar la decisión. Revisar bien, pero ahora, ¿cuál es la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser? Lo que es lo que ya se conoce, se dice y ya está. ¿Qué es lo que debe ser? La posibilidad de tomar una toma interdiaria. Ya, pero por eso, ¿por qué piensas que eso es lo mejor? ¿Qué base científica tienes para decir eso? Porque yo podría hacer cada 3 días o cada semana. Tendría que buscar, digamos, ¿cómo decirlo? Las referencias que han llegado justamente a que se plantee primero la toma diaria y ver si es que hay que cuestionarlo o ver más o menos el por qué, ¿no? Y poder comprender. Revísalo. Pero tu idea tiene un punto débil. Okay. Y es cómo vas a controlar la ingesta, porque se supone que vas a tener un grupo control, ¿correcto? Sí, doctor. 2 grupos, uno que toma todos los días, otro que toma interdiario. Ajá, sí. Garantizas que la gente compre el colágeno, que teniendo el colágeno lo tome todos los días a las horas que tú establezcas. El colágeno primero, digamos, el suministro pensaba adquirirlo yo, digamos, y eso yo brindarles y ya ver vía, digamos, recordatorios, llamados o algún recordatorio para que haga justamente, digamos, el recuerdo de la toma. Ya, por eso. Te estoy diciendo nomás cosas que el jurado te va a decir y que si no tienes una respuesta puede cuestionar tu idea, ¿no? Pero, o sea, ya, muy bien. Vas a recibir un dinero, tienes un dinero, vas a comprar, ¿no? Ahora, para empezar, por ejemplo, ¿qué colágeno, de qué empresa es la que realmente tiene un buen colágeno, que tiene una certificación de garantía? ¿Tienes una idea? Sí, doctor, justo, digamos, tiene que estar patentado por la UC2. ¿Cómo se llama el colágeno ese? O la marca comercial. En Perú estaba con ese nombre, disculpe, no me acuerdo el nombre, aquí lo tengo. A ver. Un momentito, esto. Aquí. Ya había dos opciones, doctor, que era uno, se llamaba Now Foods UC2, con ese nombre. Ya. ¿Y eso está disponible en Perú? Sí, doctor, justo estaba revisando eso, si es que había... ¿Cuál es el nombre comercial para ir yo a comprarme? ¿Doctor? ¿Cuál es el nombre comercial para ir yo a comprarme mañana?
Creo que ya necesito colágeno. Y el otro es que el cel. Porque mira, ¿qué pasa si eso no se vende en el país? Porque lo que vas a hacer, o sea, lo que estás, o sea, no sé, parece una idea muy interesante, la verdad. Pero todo eso va a ser un enfoque de un ensayo clínico controlado, ¿correcto? Y el ensayo clínico controlado requiere muchas exigencias, esas que te estoy diciendo, algunas de ellas, que incluye, por ejemplo, que si ese producto se vende en el Perú y si ese producto, por ejemplo, se puede usar en investigaciones aquí, porque si no está patentizada, si no está inscrita para su uso en el país, no lo va a poder utilizar, ¿correcto? Porque no se trata de que uses el colágeno que venden en la Plaza Tupac Amaru, ¿correcto? No, por eso estoy diciendo. La cosa es clara ahí. Para que entiendas que un ensayo clínico controlado pasa por un proceso. Lo otro, dado que es un ensayo clínico controlado, tú tienes que tener, por ejemplo, una garantía de un seguro de vida para los participantes, para las complicaciones o riesgo de complicaciones o muerte. O sea, no es que tú vas a dar a un grupito y ya está allá, o sea, no funciona así la cosa. Claro. Entonces, eso significa que también tienes que leer qué es un ensayo clínico controlado, cómo funciona, cuáles son los pasos, porque incluso tu estudio tendría más valor si lo haces, por ejemplo, de manera experimental tal vez en animales. Pero igual, la otra pregunta es cómo vas a dosar que tienes éxito. ¿Cómo mides eso? Solo porque el paciente te diga, ya me siento bien, ya la rodilla no me duele, o ahora doblo bien mi rodilla, no sé, o sea, ¿cómo vas a medir el éxito? Sí, pero eso bueno, lo que habíamos aprendido en algunos estudios era escalas, tipo, para medir la rigidez se centraba un poco más a nivel de la rodilla, para ver, digamos, ¿cómo decirlo? En grados de la extensión de la rodilla, por ejemplo, la extensión hasta qué punto más o menos a los primeros meses, por ejemplo, hasta qué grado le permitía, digamos, sin dolor o algo así, o donde empezaba a disminuir el dolor, y así se hacía un seguimiento, ¿no? De ese ejercicio de la extensión de la rodilla. Claro, porque igual eso tienes que ver para los criterios de inclusión, ¿no es cierto? Entran solo aquellos que tienen problemas de rodilla en estado grave o muy grave. Y se supone que hay una forma de calificar cuándo dices que es grave y cuándo dices que es muy grave. ¿Sí? Sí, doctor. Y tú tendrías que ver a esos pacientes, porque ¿quién lo va a ver? Exacto. ¿Qué tanta experiencia tú tienes para eso y qué tiempo dispones para eso? Y ahí otra duda que me surgía también era que en ese caso el número de participantes o lo establece mediante una fórmula o es un tamaño muestral, pues. Y usualmente vas a requerir tranquilo por lo menos 1000 sujetos de investigación, tal vez más, ¿no? Habría que ver. Por eso ahora, muchos estudios a veces se cogen 200 pacientes, 300, pero si no han hecho un buen cálculo del tamaño muestral, a veces esos estudios no tienen mayor validez científica, ¿no? Y tal vez tu idea sigue siendo muy buena, pero te necesitas conocer más, y tal vez es más para posgrado, o sea, alguien que está haciendo traumatología, ¿no? O sea, alguien que está haciendo la especialidad, ¿no? Porque además requieres tiempo, ¿no? ¿Y qué curso estás llevando este semestre? Obstetricia y pediatría. Además que ¿Y en qué momento, digamos, va a ser ahora? No lo vas a hacer. El próximo semestre tampoco. Cuando hagas el internado, tal vez. Piensa en el tema logístico, ¿no? O sea, ahora, puedes presentarlo, puedes hacerlo, puedes conseguir financiamiento, puedes contratar incluso personas para eso también. O sea, no estoy diciendo que no. Pero ese es el panorama, ¿no?
Y lo que sí no me queda claro, ¿cuál es el nivel de grado de conocimiento o certeza que tiene este conocimiento, ¿no? Sí, y el que no esté en una guía de práctica clínica, parece que es una cosa que todavía no, es algo que no... Eso lo tendría que ver, doctor, porque creo que sí, no estoy seguro, pero si no me equivoco, creo que sí, o si no ya lo iba a incluir. No, por eso, es que todas esas cosas tienes que revisar. Eso lo voy a hacer. Revisa, verifica y ve el tema de la factibilidad, etcétera. Si crees que sí, perfecto, sigue adelante. Si no, que no te dé el síndrome del primer amor. ¿Sí? No está muy bien. Pero mira, entonces, cuando alguien plantea un problema, tiene que ver y contrastar con esta definición, que es el problema de investigación. Muy bien. Muy bien. Observación importante. Necesidad de una revisión preliminar de la literatura. Y le vamos a pedir a Richard Franz que nos haga la lectura de esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Observación importante. Necesidad de una revisión preliminar de la literatura. Una vez que hemos concebido una posible idea o varias ideas de investigación, es conveniente dar una primera mirada o revisión de las fuentes disponibles relacionadas con ello. Una breve y rápida revisión preliminar de la literatura sobre el tema no solo ayuda a aclarar mejor la idea inicial, sino que en algunos casos puede mostrarnos que esta era errónea, o mejor aún, llevarnos a concebir nuevas y mejores ideas de investigación. Muy bien, creo que está claro y refuerza un poco lo que nosotros hemos estado mencionando. Y esta es una sugerencia para cuando ustedes elijan un problema de investigación. Y le vamos a pedir a Sandro Alexander que nos lea esa lámina. Sandro, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? No está Sandro. Efraín Alesio. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ya, doctor. Recomendaciones para la elección del problema. El problema debe responder a los intereses del investigador y no investigar si es que no existe un interés. Las fuentes a las que se recurran deben ser asequibles y manejables. El cuadro metodológico de la investigación debe estar al alcance de la experiencia del investigador. Ok, muy bien. Vamos a empezar por el cuadro metodológico, ¿no? Entonces la pregunta sería a vuestro compañero que va a hacer o pretende hacer un ensayo clínico controlado sobre el tema del colágeno, ¿qué tanto él conoce sobre el cuadro metodológico? ¿Qué es realmente un ensayo clínico controlado? ¿Qué partes? ¿Cómo son los controles? Bla, bla, bla. Y aún así el cuadro metodológico sea, por ejemplo, un casos y controles, o sea, un transversal analítico, tienes que volver a revisar también el tema, qué es un estudio transversal analítico, qué es un casos y controles, qué es un estudio de prueba diagnóstica, qué es un estudio de ensayo clínico controlado. O sea, tienes que revisarlo para que tengas claridad en lo que vas a hacer. Entonces, eso es no es que no lo puedas hacer, lo puedes hacer. De hecho, nuevamente, hay estudiantes que ahorita todavía siguen estudiando o hayan entrado al internado que han conseguido cientos de miles de soles de financiamiento para sus proyectos. O sea, se puede hacer, pero eso requiere que también quien plantee para que le financien tiene que sustentar adecuadamente y tiene que presentar un buen proyecto de tesis. Sin embargo, el problema debe responder a los intereses del investigador, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero investigar sobre cirugía, pero resulta que la cirugía no me gusta, pero solo porque el tema me parece interesante quiero hacer eso. La idea es que busquen un problema en un área que sea de vuestro interés, que les agrada, que conozcan,
¿no? Porque hay cosas que nos gusta conocer más y hay cosas que nos gusta conocer menos. Y lo otro, las fuentes, y esto que hemos hablado también, ¿no? Cómo va a controlar, cómo va a financiar, aunque eso es relativo, ya les he dicho, porque hay fuentes que hacen eso. Pero también la factibilidad es importante. Y la pregunta es, ¿por qué realizamos una búsqueda bibliográfica? Y le vamos a pedir a Lucía Stephanie que nos haga la lectura de esa lámina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Por qué realizamos una búsqueda bibliográfica? Buscar artículos de alta calidad para responder a una pregunta de investigación, buscar en la literatura para ver qué se ha publicado y realizar una revisión bibliográfica a profundidad. Muy bien, artículos de alta calidad. Hay muchos artículos en las mejores revistas que no tienen calidad. Y no lo digo yo. El mismo director de una de las revistas más prestigiosas de la medicina ha dicho que el 60% de los artículos que se publican en esa revista prestigiosa es de algún modo dudosa, porque para empezar no cumplen con los tamaños muestrales de manera adecuada, porque muchas de esas publicaciones se hacen con revisiones de casos que tienen los investigadores médicos. Y habría que, por eso nuevamente, estos artículos tienen que ser de alta calidad. Supongo que ya la mayoría ha terminado de hacer el curso de búsqueda bibliográfica de la OPS, que está en el sílabo que les he alcanzado, que lo expliqué en la primera clase. Tienen esta semana para acabar y tener un certificado con una nota, ¿sí? Y ahí van a ver cuáles son los buscadores donde ustedes pueden encontrar artículos de alta calidad. Y para eso hay que buscar las palabras clave. Y en este curso de OPS y OMS sobre búsqueda bibliográfica les van a enseñar cómo se identifican las palabras clave y cómo a partir de las palabras clave ustedes pueden identificar esos artículos de alta calidad. Por otra parte, algunos de esos artículos o muchos de estos artículos están en el inglés. Tienen que hacer el esfuerzo de utilizar esos artículos. Pero no solo eso, hay muchos artículos que tienen un costo. Si esto va a servir para su tesis y ya está claro más o menos la idea sobre lo que van a investigar y requieren esos artículos, van a tener que comprarlos. Pero eso es una decisión de ustedes. La idea es que en todo este proceso tienen que hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva lo mejor posible. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, artículos científicos, digamos, valiosos, importantes. Tenemos el PubMed, que es de la Biblioteca Americana de Ciencias de la Salud. Tenemos el Cielo, el Redalyc y el LILAC. El LILAC, el Redalyc y el Cielo hay en español, en portugués, el inglés. El PubMed es la fuente máxima mayor de referencias bibliográficas, pero está en inglés. Y también pueden buscar en el Google Escolar, pero no en el Google común. Pero usualmente a veces el Google Escolar trae bastante tesis, entonces por esa parte hay que saber escoger bien los artículos científicos. Otras, además que le hemos dicho, tenemos Dialnet, tenemos Scopus, Web of Science, ¿no? EBSCO, ¿no? Entre otros. Nuevamente, jóvenes, supongo que ya han avanzado ese curso sobre revisión bibliográfica de la OPS y la OMS. Es gratuito y va a servir para la nota, porque van a dar un examen, pero no solo es hacer y tener la nota, sino más bien en función de lo que van a aprender, ahí les van a enseñar cómo se hace la búsqueda bibliográfica.
¿no? Si no lo han hecho y no saben hacer búsqueda bibliográfica, con mayor razón. Muy bien. Y entonces, este es un poco algunas ideas que vamos a tener. Entonces, a ver, el ejemplo, a ver, ya me he olvidado su nombre. La persona que nos dio el ejemplo de lo del colágeno. Él es... está ahí. Anthony. Muy bien. ¿Cuál es la población de estudio? Personas mayores de 50 años, más o menos. ¿Solo personas mayores de 50? Donde más riesgo de la gonoartrosis o artrosis de la... Nuevamente, identificar la población objeto de estudio que es de preocupación en la que se piensa realizar el estudio. Entonces dime claramente, ahora no tienes por qué tener claridad porque tal vez te falta, pero te estoy preguntando hasta dónde conoces. ¿Cuál sería tu población objeto de estudio? Serían individuos con artrosis de rodilla entre los 60, 70 años. Ok, ¿por qué no el de 80? Más que todo porque por la misma, digamos, complejidad que ya por el paso más años ya tienden a ser un poco más graves, digamos, a complicarse más y no suelen, digamos, pararse o ya no pueden, digamos, permitirme realizarles algunos test, por ejemplo, algunas pruebas funcionales. Ok. Entonces, ¿quiénes serían nuevamente para tener claro? Serían individuos con artrosis de rodilla entre los 60 y 70 años de edad. ¿Artrosis de rodilla en general o qué tipo de artrosis? Bueno, artrosis de rodilla, doctor. Pero hay niveles, ¿no? Ahí sí, eso me faltaría precisar. Ahora estoy diciendo ya, muy bien. ¿Cuál sería tu variable independiente y cuál sería tu variable dependiente? Ahí me está agarrando tanta cabeza. No tienes que tener la respuesta ya, pero es lo que tienes que responder. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que esperas encontrar? ¿En términos de cosas diferentes o sobre lo que todavía no se ha dicho? O donde hay discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Entonces, cuando alguien plantea una investigación, tiene que empezar respondiendo a estas preguntas. Muchas veces confunden la variable dependiente o independiente con la población objeto de estudio. Pero ya está ahí, pues tomen nota, identificar la población objeto de estudio, identificar la variable dependiente, ¿no? Es decir, la variable que nos preocupa y sobre el cual tenemos un interés de investigación. Identificar la variable independiente que está o están, que explicarían o serían causas de la variable dependiente. Y lo otro es, ¿qué es lo que esperas encontrar sobre cosas diferentes o aún no dichas? ¿No? Entonces, eso que te he preguntado es para todos. O sea, no esperen que hagan la tutoría conmigo para responder eso. Ya tienen que venir con una respuesta, porque esto es el tamiz inicial, no es que ya con eso ya identificaste, no. Este es el tamiz inicial. Si no puedes responder a esto, en realidad no tienes punto de partida. No tienes punto de partida. Y miren, un problema para ver si en términos de importancia, de valor científico y de factibilidad, lo que decía, ¿no? ¿Cuál es la utilidad en el conocimiento? ¿Cuál es su nivel de aplicabilidad? ¿Qué tan prioritario es? El valor científico versa sobre un aspecto reconocible y definido. Trata de cosas nuevas acerca del objeto.
Puede ser un enfoque nuevo de cosas ya dichas, de eso se trata. Indaga acerca de relaciones entre fenómenos. Es una pregunta específica a la realidad. Y la factibilidad puede ser de diverso tipo, no solo económica, puede ser temporal, metodológica, de seguimiento. O sea, todo eso tiene que evaluarse. ¿Sí? Y nuevamente, no es que no puedan hacer esa investigación, los pueden hacer, pero eso va a requerir que ustedes lean algo más, ¿no? Y nuevamente, en los semestres pasados hay gente y hay estudiantes que han hecho estudios de ese tipo, propuestas, sobre ensayos clínicos, sobre estudios de pruebas diagnósticas. Entonces, ustedes también podrían hacerlo, pero hay que medir todo eso. Y nuevamente, ¿no es cierto? Todas esas cosas tienen que formar parte. Y finalmente, eso que ustedes están viendo es un problema que existe en la realidad. Por ejemplo, para el caso del colágeno. Si hay personas que toman ese colágeno y les va bien, ¿por qué pensar que hay que utilizarlo cada 2 días? Ahora, la pregunta es, ¿conoces a alguna persona que tiene ese problema, que tiene esa dificultad? ¿Ha comprado ese colágeno que está autorizado por la FDA o por las instancias correspondientes? ¿O estás hablando de personas que compran pues en la Plaza Tupac Amaru o en Puente Belén colágeno? O sea, todo eso es lo que les va a preguntar el jurado calificador, el jurado dictaminante. Y ustedes tienen que tener respuestas. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta hasta aquí, sería importante que me lo hagan saber. Déjenme ver. Deme un minuto. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, esto es el planteamiento del problema. En el esquema anterior hablábamos de la fundamentación, pero en la práctica se refiere a lo mismo. Son términos que a veces se usan indistintamente, ¿no? Voy a guardar esto. Entonces, a ver.
Vamos a ver. Entonces, un poco esto que hemos hecho con el colágeno es un poco la problematización para ver si realmente es un problema y siendo un problema, si lo podemos hacer, cómo vamos a controlar, qué vamos a hacer, cuál es su factibilidad, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿cuánto está la lata de 200 gramos de colágeno? No, les quería aclarar, no es el colágeno, o sea, que venden en... No. Por lo que venden. Por lo general, hay más que encuentras en la... No te estoy preguntando qué es eso, sino te estoy diciendo por cultura general, si has preguntado, por lo menos te habrá llamado la atención, pues, ¿no? No, es que justamente ese colágeno sé que no, digamos, no funciona por de alguna manera. No, por eso, pues te preguntaba eso porque no debe ser que se esté confundiendo y más de un compañero tuyo piensa que es eso y en realidad no es eso, ¿cierto? Por eso te preguntaba si ese colágeno al cual tú te refieres, o sea, si ya se vende en el país, qué nombre tiene, si está autorizado para su uso aquí, etcétera, etcétera. Está aprobado por la FDA, para empezar, ¿cierto? Cosas de ese tipo, ¿sí? Pues te pregunto eso porque no puede ser que más de uno de los compañeros haya pensado que es el colágeno que venden, pues ahí, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el planteamiento del problema. ¿Qué consiste la problematización? Entonces, lo que va a ocurrir, se les va a ocurrir ideas de investigación 1, 2, 3, piensen en más de uno, no siempre a la primera. La idea ya van a identificar, van a encontrar que hay dificultades o que ya el conocimiento es claro o ya se ha hecho, bueno, varias cosas. Entonces, van a estar transitando entre las ideas y los temas de investigación y el planteamiento del problema, ¿no? Pero, ojo, eso que se plantea tiene que observarle si algo está pasando en la realidad. Por ejemplo, en el colágeno me gustaría saber si quien va a investigar conoce personas que ya usan ese colágeno, que ya está bien, que cómo es que él piensa que cada 2 días, entonces sería lo mismo que uno, cuál es su base científica. Hay que consultar a expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a traumatólogos. ¿A reumatólogos podría consultar sobre eso también? ¿O no? Tal vez, no lo sé. A inmunólogos, aunque no hay inmunólogos en Cusco, pero ya, consulta expertos, ¿no? Porque se supone que si ya se usa en el Perú, los traumatólogos recetan, los pacientes lo usan y luego esos pacientes van a sus controles y los expertos, los especialistas pueden saber cómo está yendo la cosa, ¿correcto? Pero eso pasa también, no solo observar la realidad, consultar a expertos, a revisar el estado del arte, el conocimiento sólido, pero también revisión de artículos científicos de revistas indizadas de estudios previos, publicaciones científicas, evitar las tesis, jóvenes, evitar las tesis. Entonces, observación de la realidad, consulta expertos, conocimiento sólido, conocimiento reciente. Y cuando ustedes busquen estudios previos o similares, ¿no? Es que desde los objetivos, desde las variables, sean similares, ¿no? Y también no solo eso, sino que las poblaciones estén relacionadas. Por ejemplo, su compañero dice, voy a hacer entre 60 y 70, ¿no? ¿Qué pasaría si encuentras un estudio entre 50 y 60? ¿Qué me dices? ¿Está ahí? Sí, doctor. La pregunta es, tú vas a hacer entre 60 y 70. ¿Qué pasa si encuentras 5 artículos entre 50 y 60? ¿Esos estudios son válidos para lo que quieres hacer?
¿En qué sentido, doctor? Digamos, el diferente rango de edad. No, eso, vamos a ver. Tienes que revisar artículos científicos similares o parecidos. Los objetivos son similares, las variables son similares, pero la diferencia es que tú quieres estudiar entre 60 y 70, pero esos 5 artículos que has encontrado hacen el estudio entre 50 y 60. ¿Es válido ese artículo científico para lo que quieres hacer? Yo creo que no, doctor, por el diferente rango de edad. No son comparables, ¿no? No son comparables. Entonces, ¿se dan cuenta? A eso se llama. Entonces, todos esos detalles. Y miren, a pesar de que lo digo en clases, hay más de un estudiante que igual no lo coloca, ¿no? Porque tal vez, no sé si no conoce o no sabe hacer búsqueda bibliográfica, tiene pereza o no se da el tiempo, no sé. Y entonces me empiezan a presentar estudios previos que se acercan, están relacionados, pero no tienen que ver directamente con el estudio. Cuando yo lo revise, lo voy a eliminar porque no cumple con que tengan similares objetivos, estudien variables más o menos parecidas y además que sean una población similar o parecida. ¿Correcto? Entonces, miren, ahí está. Entonces, todo esto que hemos hecho con su compañero, estamos haciendo una problematización. Pregunta del millón. ¿Qué porcentaje de personas entre 60 y 70% tienen problemas de articulación, digamos, moderado, severo? Exactamente no lo sé, doctor, el porcentaje. ¿Qué pasa si es 1%? ¿Será lo mismo que diría si el 20%? No, ¿no es cierto? Entonces, todo eso conoce largamente el jurado que va a ser tu jurado dictaminante, porque tu jurado va a ser un traumatólogo, ¿sí? Entonces, él ya conoce este tema, asiste a sus congresos, lee, hace tratamiento con ese, ¿no? Con ese colágeno que está reconocido y bla, 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 bla. Entonces, por eso yo funjo aquí como abogado del diablo, los preparo para que vayan a la guerra, ¿no? O sea, en el buen sentido, ¿no? Porque esos jurados los van a querer poner a prueba. Y si hay algo que está mal o no, ustedes no han concebido bien la idea, también se los van a decir. Y en más de un caso dicen, esta idea, este proyecto, porque no tiene pies ni cabeza, se desestima, ya está. Y si se desestiman, no vas a poder tener tu aprobación de inscripción de tema de tesis, por lo tanto vas a repetir de semestre. Entonces ya hay todo un contexto, ¿no? Entonces nuevamente no están haciendo para aprobar el semestre, con esto van a obtener un título profesional. Y no es amenaza, alguien puede decir, profesor, no. Lo único que yo le estoy diciendo es tengo criterios de calificación que está en la hoja de calificación y donde para cada cosa vamos a dar pautas técnicas. Si no hacen bien la problematización, vuestro proyecto va a ser un Frankenstein, va a ser un edificio como este, donde el planteamiento no guarda relación con el marco, la metodología, el análisis, y entonces al no tener buenas bases, evidentemente es algo que se va a caer, ¿no? La torre de Pisa es única, ¿no? Pero no, ¿ustedes vivirían en este edificio? Nadie viviría en ese edificio. Y claro, esto es a modo de matizar, ¿no? Dice, mañana te toca presentar la tesis, o sea, el proyecto de tesis. ¿Ya la terminaste? La verdad, no. ¿Y cuál será tu excusa para no presentarlo? Dice, ¿no? Y ahí está en la televisión. Asaltan vivienda y se roban hasta la tesis que estudiante iba a presentar hoy, ¿no? Entonces, que eso no te ocurra, ¿no? Claro, ese es el momento. En todo caso, volvamos a lo que
nos interesa qué investigar, cómo hacer el análisis del problema. Y miren, estamos remarcando y remarcando. Le vamos a pedir a Elena que nos haga la lectura de esta lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Dice, área, problema o temas de investigación. Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuestas a un problema o del deseo de avanzar en el conocimiento sobre algún tema. En la medida que el problema esté bien definido, el estudio a realizar se orientará con mayor facilidad. Es necesario saber identificar y especificar un problema de investigación y redactarlo en términos sencillos y claros para que éste refleje lo que se quiere investigar. Muy bien, gracias. Y ahora le vamos a pedir a Alicia para que nos lea esta lámina. Doctor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Área, problema o temas de investigación. Lo común es que el problema no esté bien definido y en cambio se tenga un área más general denominada área o tema de investigación. Un problema, según Robier, es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea individual o colectivo. Claro, a partir de esto de Robert surgió la definición. Es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Muy bien. Vamos a seguir revisando y le vamos a pedir a Álvaro que nos lea esa lámina. Álvaro, me oye, me escucha. Sharon. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. El problema de investigación. Un problema de investigación existe cuando, como investigadores, somos conscientes de que en el conocimiento de la realidad percibimos un vacío o alguna dificultad que nos demanda una respuesta para resolverla. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, o su compañera Yolette era, creo, algo así, Paulette, seguía investigando y de pronto se da cuenta que lee artículos y dice que una de las causas por las cuales en los últimos años cada vez se incrementa la prematuridad es que cada vez las gestantes tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de cada vez tenemos una alimentación más chatarra, digamos, ¿no? Y entonces, miren, va identificando nuevos factores que antes no estaban tan presentes, pero ahora son diferentes, ¿no? Muy bien, esto ya es un poco lo mismo. Vamos a ir avanzando para ya finalizar. La otra pregunta es, ¿por qué realizamos una búsqueda bibliográfica? ¿Es para satisfacer al profesor porque el profesor nos pide y exige que hayan 10 estudios previos similares o parecidos? Si la mentalidad del estudiante o del investigador es esa, está totalmente equivocado. Las razones van más allá de que ustedes cumplan con mostrar 10 estudios previos, similares o parecidos, ¿no? Y aquí está alguna de las respuestas por qué realizamos una búsqueda bibliográfica. Le vamos a pedir a Brian que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Por qué realizamos una búsqueda bibliográfica? Buscar artículos de alta calidad para responder a una pregunta de investigación. Buscar en la literatura para ver qué se ha publicado. Realizar una revisión bibliográfica a profundidad. A ver, ya, hasta ahí nomás. Y entonces, nuevamente, a ver, Brian, ¿tienes una idea de investigación? Sí, más o menos. Sí, doctor. Ya está, plantéalo, no es mejor.
Ok, doctor. Más o menos en lo que estaba pensando es factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial en pacientes en el servicio de hemodiálisis. Ya, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿por qué piensas que eso es algo que requiere ser investigado? Bueno, doctor, primeramente en el servicio, bueno, ya sabemos que la hipertensión es incluso es un detonante de lo que es la enfermedad renal crónica, pero exclusivamente en el servicio de hemodiálisis, a veces las características de la hipertensión suelen cambiar respecto a lo que conocemos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, se incrementa más por las noches, sobre todo lo que es la presión arterial. La tensión sistólica va a aumentar, ¿no? Hay mucho más en comparación con lo que es lo que generalmente sería un paciente con hipertensión sin enfermedad renal crónica, ¿no? Ya. Bueno, todo eso, sobre todo. Pero ya se conoce, bueno. Bueno, y sobre todo ver qué tanto está controlado en el servicio de hemodiálisis, qué tan bien está controlado lo que es este factor, ¿no? Ya, vamos a ver. Antes de esto último que me has dicho, todo eso que me has dicho ya se conoce, ¿cierto? Uh-huh. ¿O no se conoce? No, bueno, sí, ya son cosas generales, ¿no? Claro, pero se conoce, ¿cierto? O sea, si Exacto. hablo con el doctor Rubén Nieto, él me va a decir, hoy bla, 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 y me da todo un discurso, ¿sí o no? Sí, doctor. Claro, o sea, digamos, o al doctor, no sé quién les enseña. ¿Quién les enseña cardiología? ¿El doctor Gamio? No. Montesinos, doctor. Ya está, pero igual si le pregunto a él, seguramente me da toda una clase, ¿no? O sea, la pregunta es volver al problema. ¿Cuál es la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser en tu argumento? Entre lo que es, a ver, Mira, claro, porque ni siquiera sabes, porque tú estás diciendo, quiero saber qué tanto funciona en el servicio, ¿no? Porque no tienes claridad ni siquiera de si eso funciona bien, no funciona, si está controlado la hipertensión en sus pacientes, etcétera. Pero, ¿por qué crees que habría que investigar esto? A ver. Podría ser para... Mira, cuando pongan conmigo y con el jurado, habría, ¿no? ¿Verdad? Y les voy a traer un cómic, un meme de esto, de habría, podría, ¿no? Pero, o sea, no podemos hablar en esos términos. Pero, digamos, te ocurre que puede haber sido otro, pero la idea es estar relacionado a esto. Existe una alta probabilidad, pero podría, habría, sería, consideraría. No, ya ese no es el término con el cual tenemos que hablar. Pero está bien, te escucho. Ok, ya, doctor, perdón. Bueno, primero para poder saber qué tan bien está, o sea, qué tan bien funciona quizás el tratamiento, lo que es el control de la hipertensión. Obviamente ya reciben los pacientes un tratamiento previo, o quizás también, o saber si hay algún otro detonante que está propiciando este fallo en el control con el control, digamos, medicamentoso, ¿no? ¿Qué pasa si en el servicio está bajo cierto control eso y no es problema? O sea, digo, ¿no? O sea, entonces, en este caso, tu problema está en tu cabeza como idea. A partir de, has leído algo, un artículo, o una sugerencia, o alguien dijo algo, o lo que sea, ¿no? Pero digamos, por algún lado, más o menos tienes la idea. Entonces, otra vez, nuevamente aquí, observar la realidad, consultar expertos, revisar el estado del arte, el conocimiento sólido, el conocimiento reciente, todo eso es un proceso que tienes que ver. No sé si realmente es algo que requiera ser investigado. Cuando hagamos la tutoría tendré más respuestas, pero igual si no se controla, ¿qué factores crees que podría incidir en eso? Pero si no conoces a los pacientes, eso incluso, por ejemplo,
pasaría que además de consultar con expertos, podrías revisar las historias clínicas de sus pacientes en quienes no hay un control de la hipertensión, para ver si dentro de esos hay algún factor que tú puedas identificar que podría ser esa causa que es diferente. Pero ahora no tienes mucha idea porque no conoces sensu estricto esa realidad. Y por eso es que nuevamente la clave de todo este proceso de responder a estas preguntas y de saber si realmente estamos, cuál es el estado de intersección y cuál es la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser, y pasar por todo este proceso que se llama problematización. Entonces, miren, jóvenes, esto va a requerir que ustedes le dediquen el tiempo suficiente y necesario a esto. No es que vas a un día, no, todos los días hay que ir avanzando poco a poco. Y la idea es, si no, podrían estar en este meme, ¿no? Cristian Domínguez viendo cómo investigas su vida y no investigas acerca de tu tesis. O podría estar en esta situación, cuando a veces tu mamá, la mamá le dice, oye, ¿cómo está? ¿Has avanzado tu proyecto de tesis? Y dices, los universitarios odiamos esa pregunta, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay que distraernos. Algunos consejos para seleccionar un tema de investigación, ¿no? Que el tema sea de relevancia. Elabora una lista de posibles temas que podrías investigar. O sea, no basta con que solo uno, sino te va a dar el síndrome del primer amor. Pero además de identificar esos temas, busca alguna información, no, digamos, un barniz, una cosa rápida. Discútelo con tus amigos, profesores, especialistas en el tema. Cuando tengas claridad más o menos, ya amplía con el conocimiento sólido, con el conocimiento reciente y tomas tus decisiones. A veces nos podemos bloquear y eso ocurre. Peor si es por primera vez que haces un proyecto de investigación solo, ¿no? Una pregunta, Brian. Sí, doctor. ¿Es la primera vez que haces un proyecto de investigación o ya has hecho ya antes? Bueno, supongo que cuenta lo que es metodología de la investigación. Claro, lo has hecho grupal, ¿no? Pero individualmente nunca has hecho, ¿cierto? Bueno, individual no, otro. Claro. Ya está, muy bien. Claro, y no sabemos tu grado de participación. Puede que haya sido el único que haya hecho el proyecto, o puede ser la persona que ni con las justas asistía, ¿no?, al trabajo grupal. No lo sabemos, ¿no? Solo lo sabes tú, no tienes por qué decirme. Pero entonces es en realidad la primera vez. Entonces, a veces, como es la primera vez, podemos tener dificultades de empezar a escribir, ¿no? Lo que sí les sugiero es que empiecen a escribir. Al comienzo van a ir mejorando, dándole vuelta al asunto. Pero si que piensan que desde el comienzo la escritura va a ser perfecta, eso no ocurre, ¿no? Puedes ver, por decir, quieres ver cómo es la hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces tal vez puedes buscarte en YouTube alguna exposición, ¿no? Pones y tal vez hay, ¿no? Algo. Entonces es como leer o escuchar una conferencia sobre eso, ¿no? Puede que no haya, pero estás buscando, ¿no? O sea, ¿sí? Y hay que evitar el celular, el TikTok, el Instagram, ¿no? Y cualquier momento es bueno para leer, ¿no? Me estoy viniendo desde Collana en el bus, puedo estar leyendo un artículo científico, ¿cierto? Cosas de ese tipo, pero esto es paso a paso, ¿no? Hay que identificar el problema, hay que teorizar el fenómeno, buscar información. Pregúntate qué tan importante es eso que vas a hacer, cuestiónate el propósito del tema y hay que desarrollar el problema general.
Y la pregunta de cómo ser exitoso pasa por la problematización. Por eso que les hemos dicho. ¿Sí? O sea, cómo ser exitoso pasa por esto que está aquí. Y lo voy a poner aquí para que la cosa quede clara, ¿no? Entonces, ser exitoso pasa por todo esto que les hemos dicho. Claro, no hace, tienes 3 ideas, le das un barniz, ¿no? Y leyendo te vas a dar cuenta cuál tiene más futuro. Y claro, como una analogía, podemos decir lo que ha pasado en las Olimpiadas y en el básquet, ¿no? Y miren, Stephen Curry, cómo ha hecho un lanzamiento y a qué nivel de altura frente a este jugador francés, ¿no? Y terminó en canasta, ¿no? Y quienes han visto el básquet o les gusta el básquet, habrán visto pues que Stephen Curry ha hecho 4 tiros de 3 puntos en los últimos 2 minutos y medio. Y todos con un grado de dificultad. La pregunta es, ¿esto que ha hecho Curry es gratuito, gracioso? No. Él hace mínimo entre 500 a 800 disparos al aro todos los días como parte de su entrenamiento. Además de lo que hace el entrenamiento con los demás miembros del equipo. Y entonces todo está en que se concentra y hace las cosas adecuadamente. Y claro, gracias a eso, a la constancia, a la perseverancia que él tiene, ha podido lograr el éxito. Lo cierto es, miren, que este es un proceso. Hay que observar la realidad. Aún así, partamos desde nuestra mente, desde un texto, desde un libro. Hay que mirar siempre la realidad. Vamos a ver cuál es la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Nos vamos a plantear interrogantes, vamos a revisar nuestra experiencia personal, vamos a consultar a expertos, vamos a hacer la revisión bibliográfica y producto de eso va a haber 2 posibilidades: que ya hayan respuestas porque ya esté claro el tema, ya se ha estudiado bastante ese tema. Es más, muchos ya han investigado sobre el tema aquí en Cusco o en el país y ya la cosa está clara. Entonces, por ejemplo, si alguien me plantea factores de riesgo asociados a hemorragia digestiva alta, ya la respuesta plausible está clarísima, o sea, no hay mucho que investigar ahí, nada. Entonces, cuando lo presentas, un gastroenterólogo te dice, ¿sabes qué? Eso ya se conoce, cambia de tema. O sea, sin ya ni siquiera, con solo ver el título te va a decir eso, ¿no? Entonces, si eso es así, fin, y otra vez tienes que volver a hacer la investigación. Si no, tienes que incidir en otras interrogantes no resueltas, ver la factibilidad, o sea, hay todo un tema de profundización y puedes a veces rechazar 1, 2, 3 veces, ¿no? La idea de investigación, hasta finalmente formular el problema. Y entonces, si quieres ser exitoso, miren cómo es Stephen Curry. Lanza y él no está esperando ver que la pelota ingrese. Él se voltea para celebrar con los jugadores y con la tribuna porque está seguro que esa pelota va a ingresar. Y esta es la última canasta. Miren el nivel de dificultad de la última canasta, ¿no? Pero él no lo ha logrado porque sí. Él porque es perseverante, disciplinado, ordenado, tiene habilidades, competencias que las ha trabajado a lo largo del tiempo. Muy bien, jóvenes, y ya para terminar, algo que nos debe acompañar es la sabiduría inca, que también supongo que ustedes saben que es el lema de la Universidad Andina del Cusco, el Munay, el Yachay y el Llancay. En el caso de la Universidad Andina le han agregado el Aini, pero la sabiduría inca tradicional es Munay, Yachay y Llancay. Que todo está en el querer, todo está en el poder, en el Munay. Si quieres, lo vas a hacer. Entonces, ahorita, esta es la clase más importante que hemos tenido en la asignatura,
y sobre el cual espero que hayan captado a modo de repaso, porque esas cosas no son nuevas para ustedes. Hay algunas cosas que tal vez sí, pero muchas de ellas ya eran parte de vuestro conocimiento. Y que más bien, vamos a establecer esta semana ya las sesiones. No hemos hecho la semana anterior porque era un tiempo muy reducido. Supongo que han aprovechado para leer artículos similares, parecidos. Si van a asistir a las clases con ideas vagas, etcétera, pensando que el profesor les va a ayudar o les va a decir, eso no va a ocurrir. ¿Sí? O sea, porque a veces hay algunos alumnos que piensan que más o menos voy a llegar con unas ideas, alguna cosita que voy a decir. No. Yo voy a ser el abogado del diablo, voy a rebuscar y voy a ver si realmente conocen el tema. Porque la base de plantear adecuadamente el problema es conocer el tema a profundidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver aquí, vamos a ir avanzando. Wow. A ver, un momentito. Ok. Muy bien. Y vamos a llamar nuestra asistencia, ¿ya? Entonces, déjenme ver aquí. Este es... Ok. En realidad es formalidad, ¿no? Peor si no respondes, pues, ¿no? Pero es una decisión ya de ustedes, ¿no? Puede que alguno, o espero estar equivocado, pero es hipotético, puede que más de uno de ustedes haya estado aquí, pero no haya estado, ¿no? O sea, está haciendo otra cosa, pero aprendí su cámara y ya está, ¿no? Pero esa ya es una decisión vuestra, ¿no? Entonces, porque en clases vamos a dar todas las pautas, ¿no? O sea, no hay modo de controlar eso. Muy bien. Alarcón Aucalle Rodrigo. Presente, doctor.